Hoy, queridos hermanos, comenzamos con una nueva campaña, se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Algunas personas ya han participado en la célula con esta primera enseñanza que nos permitirá conocer al interior de nosotros. Y sabe, hay un propósito especial: alinear nuestra espiritualidad con nuestras emociones. Porque como dice la filmina que estás tú viendo aquí al frente, es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir, es imposible tener madurez espiritual si somos inmaduros emocionalmente. Y para poder explicar este difícil tema, ahí estás tú observando un iceberg. En un iceberg solamente se le ve en la parte de arriba un 10% de un todo, solamente el 10% de un todo. Y a lo mejor te puedes preguntar, ¿y eso qué quiere decir? Pues es una metáfora de lo que los seres humanos mostramos. Mostramos un 10% de lo que realmente somos. Pues hay muchas cosas ocultas que a veces ni a nosotros mismos nos interesa ahondar en situaciones que están dentro de nosotros. Pues hay heridas del pasado, situaciones que todavía el día de hoy no hemos podido resolver, y entonces venimos a Cristo. Cristo nos vivifica, nos transforma, pero no resolvemos esas cosas intencionalmente porque algunas de ellas son sumamente dolorosas. El asunto es que todo el mundo ve en ese 10% el efecto de lo que el 90% que no se ve hay en ti. Y lo duro del caso es que las personas que manifestamos esto no lo vemos. Todos lo ven, todos ven nuestros errores de carácter y estamos así, ¿sí? Si tú observas, vamos con la camisa quemada y todo el mundo la ve, menos nosotros. Y nos ocultamos en que tengo un carácter muy fuerte, nos ocultamos en que así era mi papá, en que así era mi mamá y en que así era mi abuelito. Y venimos a Cristo y comenzamos a vivir en el cristianismo, asistiendo, estudiando la Biblia, sirviendo en algún ministerio, pero las heridas del pasado y las situaciones no resueltas siguen ahí. Y no hemos querido penetrar en las profundidades del iceberg porque nos pueden traer actitudes o reacciones que verdaderamente ninguno de nosotros queremos enfrentar. Y es por eso que debemos entender que no se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual. No se puede separar la salud emocional de la madurez espiritual. Es imposible ser espiritualmente maduro y al mismo tiempo ser emocionalmente inmaduro. ¿Por qué? Porque cuando ignoramos el componente emocional de nuestra vida, lo que hacemos es continuar externamente practicando la vida cristiana con actividades cristianas, pero con unos patrones de conducta profundamente enraizados en nuestro pasado. Y te quiero decir, querido hermano, que en esta serie de predicaciones que estaremos viendo y que van a sacar cosas de ti, cosas difíciles de poder entender, pero que yo espero que al final de las 8 sesiones que tendremos, tu espiritualidad pueda cambiar y tú hayas podido entender exactamente de qué manera tú puedes sacar lo que no se ve para que lo combines con tu espiritualidad y puedas tener una espiritualidad emocionalmente sana. Porque muchos de nosotros seguimos cayendo en una espiritualidad emocionalmente enferma como la del rey Saúl. Y este es el tema de hoy. Si tú has leído este pasaje, sabes interpretar lo que está pasando en esa imagen. ¿Y qué pasa en nuestras vidas? Mira, por ejemplo, el machismo.
Los que hemos nacido en los 50 y los 60, yo no sé si a ti, pero a mí me decían de niño, los hombres no lloran. ¿Sí? Así era en aquella época. Los hombres juegan con carritos, las niñas juegan con muñecas. ¿Y qué vimos en la vida de los adultos? Bueno, pues vimos que los abuelos golpeaban a las abuelas, el papá golpeaba a la mamá. ¿Y qué creen que hizo el hijo? Exactamente lo mismo, porque vamos imitando patrones. Después, el hijo conoce del Señor Jesucristo e intenta cambiar su vida. Y dice, ya he cambiado. Cristo me ha cambiado porque antes le pegaba a diario y ahora solo le pego una vez a la semana. Y así sucede con el alcoholismo, sucede con las drogas, sucede con el adulterio, sucede con la ira, con la neurosis, con la glotonería, con el deporte excesivo, la adicción al celular, el endeudamiento, y puedes ponerle muchos etcétera, 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 etcétera. Y eso nos sigue impidiendo llegar, queridos hermanos, a una auténtica madurez en Cristo. ¿Qué trato de decir? Tenemos lastres que nos impiden avanzar, pesos internos que muchas veces ni tú ni yo logramos identificar. Todos los ven, menos nosotros. Pues solo cada uno de nosotros logramos externar ese 10% del iceberg y no queremos adentrarnos a lo que hay debajo. Por varias razones. La primera puede ser por miedo, por comodidad o porque queremos evitar el problema. Con frecuencia descuidamos lo que está sucediendo en nuestro interior y alrededor de nosotros, y esto tiene que ver precisamente con lo más importante, tu salud espiritual. Y estamos demasiado ocupados para poder reducir la velocidad de nuestras vidas a fin de estar con Dios y darle el tiempo que se merece. No, el tiempo que te quede libre, como la canción, ¿se acuerdan? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa si son 2 minutos o si es uno solo, dedícalo a mí. Y estamos así, ¿no? Con Dios, le dedicamos 1 minuto. ¿Y a poco tú crees que Dios te dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí? No, ese es precisamente lo que venimos arrastrando tiempo atrás y creemos que ya con venir aquí ya cumplimos. Ya le hicimos el favor a Dios de poder venir y escuchar su palabra. Cuando no hemos logrado entender, hermanos, que es una verdadera necesidad el poder estar aquí para poder escuchar la voz de Dios. Y como no tenemos una espiritualidad contemplativa, como consecuencia corremos el alto riesgo de quedarnos atascados en la condición así de bebés espirituales. Y no podemos convertirnos en adultos espirituales emocionalmente maduros en Cristo. Alguien dijo, tengo 22 años de ser cristiana, y en lugar de ser una cristiana de 22 años, he sido 22 veces cristiana de 1 año. ¿Cuántos años tú tienes de cristiano y qué edad tienes espiritualmente? Acompáñame por favor a Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. ¿Ya lo tienes? Hebreos 5:12. Fíjate bien lo que dice este pasaje. Ilustra muy bien lo que estamos viendo. Dice, porque debiendo ser ya, ¿qué dice? Maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Debiendo ya ser maestros. Y dice aquí, después de tanto tiempo. Y muchos, queridos hermanos, están así, de 22 años de cristianos, pero de 1 año de edad.
Siguen siendo bebés en Cristo porque no han logrado todavía discernir lo que Dios quiere en su palabra. Dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, pero si eso ya lo vimos. Es que no lo entiendo, pero ya lo vimos, no, es que no lo entiendo, y lo vuelves a ver y dices, no, es que necesito otra vez que me lo vuelvas a explicar. Y siguen todavía siendo niños espirituales. Y muchos no se animan todavía a poder penetrar en lo que Dios quiere de sus vidas porque a lo mejor tienen miedo en ese cambio que necesitan hacer radical en su vida. Yo le doy gracias a Dios por los que están tomando el discipulado porque creo que eso les va a ayudar muchísimo en su vida espiritual. Hoy estaremos meditando en la vida de un personaje que refleja una espiritualidad emocionalmente enferma. Su nombre es Saúl, el primer rey de Israel. Yo te puedo comentar un poco el contexto. ¿Quién fue este Saúl? Dice la Biblia que fue hijo de Cis y que este hombre era el hombre más guapo de Israel. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 que él era muy hermoso, de hermoso parecer. Y es al que Dios había elegido para poder ser el primer rey de Israel. Pero ¿qué pasa en ese pasaje cuando describe que su papá Cis lo manda a buscar unas asnas que se le habían perdido? Así que él se va con uno de sus sirvientes a buscar las asnas y las siguen buscando y no las encuentran hasta que llegan a un lugar en donde estaba ahí el vidente. Antes a los profetas se les llamaba videntes y ese vidente era Samuel. Y entonces le dice Saúl a su sirviente, vayamos con el vidente para que nos diga dónde están las asnas. Finalmente el día anterior Dios le había revelado a Samuel que iba a ir este joven para que él lo ungiera como primer rey de Israel. Bueno, te quiero decir que él llega a ese lugar y busca y dice, pero no traemos qué llevarle, porque normalmente a los videntes, a los profetas se les llevaba un regalo o una moneda o algo. Dijo, bueno, pues tengo una pequeña moneda, vayamos con eso. Y cuando llega con Samuel le dice Jehová, este es el que te había yo dicho, úngelo. Y Jehová lo unge y le dice, Dios te ha hecho príncipe del pueblo de Israel, come con él. Y fíjese bien cómo era su carácter. Él se regresa, se encuentra a uno de sus tíos y le dice, revélame, ¿qué te dijo el vidente? Revélamelo. ¿Y saben qué hizo Saúl? No le dijo nada. Le dijo, pues me dijo que ya se habían encontrado las asnas y que todo estaba bien. ¿Qué parecería si a ti te dijeran, bueno, pues ahora eres el director de la empresa donde estás trabajando? ¿No querrías decirle a todo el mundo, me nombraron director? Pues él no dijo nada. ¿Y sabe qué otra cosa sucedió? Que cuando Samuel junta a todo el pueblo de Israel para poderles presentar al nuevo rey, en donde finalmente hubo un momento en que sí le reclama, ¿verdad?, Samuel al pueblo de Israel, porque dijeron, el Dios le dijo, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, por eso piden rey. Pero finalmente ya les di un rey, aquí está el rey. Y cuando está todo el pueblo esperando para que llegue el nuevo rey, ¿saben dónde estaba Saúl? Escondido. Estaba escondido. Y dijo, bueno, ¿dónde está Saúl? Y entonces Dios le dice a Samuel, está escondido junto al bagaje, ¿sí? Vayan por él y tráiganlo. Finalmente van por él, lo traen y lo nombran el primer rey de Israel. Empieza a ver cuál es ese carácter de este hombre. Un carácter apocado, ¿verdad? Un carácter que yo creo que ni él mismo seguía entendiendo. Por eso es tan importante el poder ver cómo él espiritualmente estaba enfermo. Acompáñame por favor al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 2 y 3. Ojalá que tengas la curiosidad espiritual para poder ver todo el libro de Samuel para que tú realmente puedas entender con claridad qué fue lo que pasó con este primer rey de Israel, porque es una historia fascinante. ¿Ya lo tienes? Dice primero de Samuel 15, 2, 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él
mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden precisa de Dios. Si tú has estado leyendo la Biblia con base en el orden que nosotros hemos establecido de lectura de la Biblia, te habrás dado cuenta que Dios es un Dios sumamente preciso en la elaboración del tabernáculo, en la elaboración de las vestiduras de los sacerdotes, en las instrucciones que le daba a Moisés y a su hermano Aarón, cada una de las cosas. Hoy pudimos ver algo terrible cuando el pueblo de Dios se desvía, cuando dice que Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Y el pueblo de Israel se desvía de lo que Dios manda. Pero Dios es un Dios perfecto y es un Dios que no va a tener por inocente al culpable. Y eso es lo que también nosotros tenemos que entender. ¿Cuál fue la orden que se le dio a Saúl? Dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye, ¿qué dice? Todo. Y todo, queridos hermanos, es todo. ¿Qué pasó después? Acompáñame al versículo 7. Dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. ¿Sí? Primera cosa, ya no destruyó todo. Dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Dice, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Cuando tú escuchas estas palabras y no lo quisieron destruir, ¿qué podemos ver? Desobediencia y podemos ver rebeldía. Y podemos ver ese carácter apocado de este primer rey, en donde le hizo más caso al pueblo que a Dios. ¿Sí? A veces, hermanos, nosotros queremos quedar bien con todos y queremos obedecer lo que las personas nos dicen antes de lo que Dios dice. Y cada uno de nosotros tenemos que entender con claridad cuál es ese carácter que nosotros tenemos. Y te quiero decir, sin el afán de ofender a nadie, es como cuando vienen visitas a tu casa y tú dejas de venir a la iglesia porque tienes visitas. Y perdóname, querido hermano, pero estás exactamente haciendo lo mismo que está haciendo este rey. ¿Por qué? Porque ¿quién es más importante? ¿Cuál es el mandato de Dios? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse. Es un mandato divino. Entonces cada uno de nosotros vamos tomando a lo largo de la vida nuestras propias decisiones. Y después, ¿qué sucede cuando viene la disciplina de Dios? Viene la disciplina de Dios y dices, pero es que no sé por qué me está pasando esto. Y no sabes por qué te está pasando, porque hay pecados que están ocultos ante tus propios ojos. No te das cuenta de cuáles son esos pecados y Dios te va a disciplinar de una o de otra forma. Mira lo que viene después, versículo 10. Escucha. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, fíjate bien lo que dice Dios, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Sin duda, queridos hermanos, que a Dios le desagrada la desobediencia y la rebeldía. Me pesa haber puesto a este hombre como primer rey. Dice aquí, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué puedes tú entender acerca de estas palabras? ¿Por qué se apesadumbró Samuel? ¿Saben por qué se apesadumbró Samuel? Porque amaba a Saúl. Él fue el que lo ungió como rey. Y dice aquí que él estuvo toda la noche orando. ¿Sí? Y sabes, es otro de los ejemplos que tú y yo debemos hacer en nuestra vida todos los días.
Es una oración en medio de las decisiones difíciles de la vida. Dice el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, fíjate bien, esta espiritualidad emocionalmente enferma se quiso curar en salud. Mira, dice, Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. ¿Y qué dice? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿La cumplió? No, no la cumplió. Pero así estamos también nosotros a veces como él. Nosotros decimos: es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, y no nos damos cuenta que realmente no le estamos haciendo. Pero dentro de Saúl, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y comienza a autojustificarse anticipadamente, ¿sí? Porque cada uno de nosotros, a veces, queridos hermanos, estamos como el proverbio: todos los caminos del hombre son rectos. ¿En la opinión de quién? En la propia, en tu propia opinión. Pero dice que Dios pesa los corazones, que Dios pesa los espíritus, y que su fin es camino de muerte. Y nosotros tenemos que empezar a pensar exactamente en las decisiones que tomamos y cómo las tomamos. Dice el versículo 14: Samuel entonces dijo: pues ¿qué es este balido de ovejas y bramido de vacas en esto que yo oigo con mis oídos? O sea, si realmente cumpliste y Dios te dijo que destruyeras todo, ¿por qué estoy oyendo este balido de ovejas? ¿Qué hacen estas ovejas aquí? Y fíjate lo que dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, fíjate bien, estás evadiendo tu propia responsabilidad, porque el pueblo perdonó. ¿Y quién era el responsable? ¿Quién era el rey? ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Tú o la opinión de los demás? ¿Eres adicto a poder quedar bien con todas las personas? ¿Adicto a la aprobación? ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Dice aquí: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas. Miren cómo lo dice: a Jehová tu Dios. No dice mi Dios, dice el tuyo. Pero lo demás lo destruimos, ¿sí? Un hombre adicto a la aprobación. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿No será que la palabra de Dios nos está confrontando al mostrar un espejo de lo que es Saúl en nosotros? Cuando el Señor nos ha dicho a cada uno de los que hoy estamos aquí: ve y haz discípulos a todas las naciones. Y cada uno de nosotros hemos caído en el pecado de omisión porque no lo hemos hecho. Y ayer que tuvimos nuestra reunión, decía un hermano: pregúntale a la iglesia, ¿cómo te fue esta semana a los que les compartiste el evangelio? ¿Qué te dijeron? ¿De qué manera pudiste ayudarlos? ¿De qué manera les compartiste el evangelio de Cristo? Así que ciertamente hay una desobediencia en nuestra vida. Por eso solo el 10% de lo que somos se ve, ese iceberg, ¿no? Un pedacito, y todo lo demás que está abajo, eso no se ve, está oculto. Y a veces ni tú ni yo queremos entrar porque sabemos que estamos mal, porque sabemos que nuestras emociones no van acordes con nuestra espiritualidad. Aparentemente tenemos una espiritualidad sana, pero debajo de nosotros ni hemos compartido el evangelio, ni hemos sido obedientes con Dios, y hemos sido rebeldes. Por eso esta campaña tal vez va a ser difícil para muchos de nosotros. Dice el versículo 19, escucha con atención:
¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Sí? Y la pregunta para nosotros es: ¿qué está impidiendo que yo escuche la voz de Jehová? ¿Qué me está impidiendo realmente poderle obedecer? ¿Porque sigo siendo adicto a la aprobación de los demás? Porque como tengo visitas, yo prefiero dedicar mi tiempo a las visitas que a Dios, y no logro todavía comprender cuál es mi posición delante de Dios. Me cuesta trabajo. Dice el versículo 20: y Saúl respondió a Samuel, fíjate bien, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. A veces Dios nos da una orden, como el machismo, ¿no? De que el abuelo golpeaba a la abuela, el papá a la esposa, y luego el hijo también, pero dice: no, pero ya soy cristiano y ahora solamente la golpeo una vez a la semana, o sea, yo ya estoy bien. Y así está ¿no? O sea, dice: pues sí, ya destruimos todo, pero el pueblo no perdonó las ovejas y trajo al rey vivo. Cuando tú observas, querido hermano, que Dios es un Dios preciso en sus órdenes, y es un Dios que quiere que le obedezcamos al pie de la letra. Y fíjate el versículo 22, que es una de las claves de este sermón. Y Samuel dijo una pregunta: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, dijo Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dos cosas muy importantes: obedecer y prestar atención. ¿Qué tanto nosotros le prestamos atención a la palabra que Dios trae a nosotros cada semana? Dice el 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dos cosas que son la consecuencia de no obedecer y de no poner atención: rebelión y obstinación. Dos cosas que a veces, hermanos, están en ese iceberg, en la parte de adentro de nosotros, pero no lo queremos reconocer. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Elección equivocada, adicción a la aprobación. ¿Qué temes? ¿Que las personas que llegan a tu casa invitadas hablen mal de ti? ¿Qué temes si tú las dejas ahí en tu casa, en la alberca, y te vienes al culto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué temes? ¿De qué tenemos miedo? ¿Qué temes de que alguien te diga: no quiero recibir al Señor Jesucristo? ¿Qué temes de disciplinar a tus hijos, verdad, como Dios manda que los disciplines, y que finalmente tengas miedo de que ellos te odien, o que te rechacen, o que hablen mal de ti? ¿Qué temes tú, querido hermano? Y después, reconociendo Saúl su pecado, dice: perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo, fíjate bien, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto. No sé si viste que en la segunda filmina estaba Saúl jalando a Samuel, y se rompe ahí su manto. Y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
y él dijo: yo he pecado, pero fíjate bien, pero te ruego que me honres. Adicto a la aprobación, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Hay una vanagloria clavada en este Saúl. ¿Cómo quiere que lo honren si desobedeció a Dios? Pero él le dice: te ruego que vengas conmigo para que ellos vean que yo realmente obedecí a Dios. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Y nuevamente le vuelve a decir: tu Dios. Ahí está. 5 enseñanzas maravillosas. La primera: Dios es un Dios de orden. Sus instrucciones son precisas. Le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Órdenes claras y precisas. Segundo, Dios empodera a quien envía para que cumpla su mandato. Versículo 17 dice: y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Quién nos empodera? Dios. Él dijo, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sean testigos. No te manda con las manos vacías. Él es el que te empodera. Número 3, Dios ejerce su autoridad y castiga la desobediencia. Dios pide 2 cosas: obediencia y que prestemos atención a sus mandatos. Y si no lo hacemos, entonces Él nos considera rebeldes y obstinados. Número 4, dice: el ser humano es débil y pone sus ojos en las circunstancias en vez de poner sus ojos en Dios. Nos equivocamos al buscar la aprobación de las personas antes que la aprobación de Dios. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Número 5. Dios es soberano para poner y quitar personas de acuerdo a su desempeño. Dios no tendrá por inocente al culpable, y las consecuencias del pecado a veces hacen que tú dejes de ser lo que eras antes. Dios te quita porque no siente que seas capaz ni que te hayas desempeñado bien. Por esa razón es que Saúl fue quitado del reino, y de una manera muy dolorosa. Dice: entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Qué podemos ver en la vida de este hombre? Bueno, hay 10 principales síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma. Y allí en la parte de afuera, en el boletín, porque sé que algunos no lo leen, entonces dije, bueno, hoy lo voy a imprimir y lo voy a poner allá afuera. Si tú quieres, tómale una foto. Ahí están estos 5 puntos anteriores y estos 10, ahí están. Tómales una foto y entonces tú analiza tu vida. Si realmente estás sano espiritualmente o enfermo, porque hay algunos de nosotros que arrastramos alguna de estas 10. La primera es usar a Dios para huir de Dios. Pocos virus asesinos son tan difíciles de discernir como este. Aparentemente asumimos responsabilidades cristianas dentro y fuera del hogar porque invertimos tiempo en la lectura de libros, asistimos a estudios, tomamos más tiempo de oración, leemos la Biblia. Es decir, en la superficie, en ese 10%, todo parece estar funcionando perfectamente. Pero no es así. Muchas veces inconscientemente utilizamos estas actividades cristianas para huir del sufrimiento que nos causa, a veces, estar cerca de nuestro cónyuge con el cual no me llevo bien, o de un hijo rebelde, o de alguna persona cercana, o de la situación que estoy viviendo hoy. Algunos ejemplos: cuando hacemos el trabajo de Dios para satisfacernos a nosotros mismos y no a Él. Cuando hacemos cosas que Él nunca nos pidió que hiciéramos en su nombre para evadir mi propia realidad. Cuando nuestras oraciones en realidad son para que Dios haga nuestra voluntad y no para que yo haga la voluntad de Dios.
Cuando usamos las Escrituras para justificar los aspectos pecaminosos de nuestra familia, en vez de evaluarlos bajo el señorío del que nos salvó, del que dio su sangre preciosa por cada uno de nosotros, y cuando nos ponemos a la defensiva por nuestros fracasos. 2. Ignoramos los sentimientos de ira, tristeza y miedo. Muchos de los cristianos creemos sinceramente que la ira, la tristeza y el miedo son pecados que se deben evitar, porque son indicadores de que algo anda mal en nuestra vida espiritual. La ira es peligrosa para mí, pero también es peligrosa para los demás. La tristeza indica falta de fe en las promesas de Dios. La depresión, queridos hermanos, sin duda revela una vida que está fuera de la voluntad de Dios. Y en cuanto al miedo, la Biblia está llena de órdenes que nos dice: no te inquietes, no tengas miedo, no temas. Dice Isaías 41:10, yo se lo leo, no lo busque. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué hacemos? Generalmente intentamos llenarnos de falsa confianza para que esos sentimientos desaparezcan. Y citamos las Escrituras, oramos las Escrituras, las memorizamos para evitar que esos sentimientos nos abracen. El hecho de querer minimizarlos o negarlos significa distorsionar lo que implica ser portadores de la imagen de nuestro Dios. En la medida en que no podamos expresar nuestras emociones, seguimos siendo incapaces de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos y de amar a los demás. Saúl, en lugar de tener temor de Dios, tuvo miedo del pueblo, y en lugar de obedecer a Dios, obedeció al pueblo. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas la ira, la depresión, tus miedos, tus tristezas? 3. No renunciar a las cosas pecaminosas. Ciertamente, queridos hermanos, Dios nos pide que debemos renunciar a los pecados que a veces, ¿verdad?, es un lado que nosotros tenemos porque todavía entendemos que tenemos dos naturalezas, la espiritual y la pecaminosa, y esa no va a ser quitada. Mientras tú vivas en esta tierra, vas a tener dos áreas: el área pecaminosa de tu vida y el área espiritual. Y lo hemos dicho, el doctor ahorita está viendo el proceso de la salvación, es ese. Ahora tienes dos naturalezas, ya recibiste a Cristo, Él es ahora, estás bajo el señorío de Cristo, pero la naturaleza pecaminosa no se va a quitar. Es esa batalla espiritual que tenemos continuamente. Pero nosotros a veces actuamos con una actitud defensiva, actuamos con una indiferencia hacia los demás, y somos arrogantes, somos obstinados, somos hipócritas y comenzamos a veces a criticar a los demás. Hay pecados que son muy obvios, que describen las Escrituras. Las Escrituras dicen: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no des falso testimonio, no codicies y habla con la verdad. Dios no nos pide que abandonemos nuestro lado bueno, ¿sí? No nos pide que podamos realmente entender que esa lucha espiritual va a seguir y va a continuar. Nunca nos ordenó que renunciáramos a los deseos y placeres sanos. Finalmente Dios quiere que tú tengas gozo, Dios quiere que tú tengas alegría, Dios quiere que tú tengas amistades, Dios quiere que tú puedas escuchar la música que te gusta. Hay gente que cree que el cristianismo es de verdad una prohibición de bailar, que no puedes bailar, que no puedes oír música, que no te puedes tomar una copa. Perdón, hermano, pero no es así. La Biblia dice con claridad: todo te es lícito, pero no todo te conviene. ¿Y quién te va a dar el discernimiento para saber lo que no te conviene? Dios, a través de su Espíritu Santo. Dios no quiere que estés todo el tiempo enojado, triste, frustrado porque no puedes hacer muchas cosas. Dios quiere que tú seas feliz. Dios coloca deseos en nuestros corazones para que los alimentemos cada día, y muy frecuentemente estos deseos y pasiones
son verdaderas invitaciones de Dios, regalos de Él, y en algún modo nos sentimos a veces culpables cuando queremos desarrollarlos. Cuando les preguntas a algunas personas, dígame cuáles son sus deseos, sus esperanzas, sus sueños, a menudo se quedan callados, no dicen nada. Otros, en cambio, responden, ¿por qué nos preguntas eso? ¿No se supone que el único deseo y única esperanza y único sueño debe ser servir a Jehová o a Jesús? No exactamente. Cuando nos convertimos al cristianismo, no nos volvemos personas inexistentes, sino todo lo contrario. La verdadera intención de Dios es que nuestro ser más profundo y verdadero que Él creó alcance libremente la plenitud mientras nosotros seguimos al Señor Jesucristo. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de ciertas cualidades especiales que reflejan y lo expresan de una manera única que la gente de afuera no puede entender. Parte del proceso de santificación consiste en quitarnos las ideas falsas y dejar que emerja nuestro verdadero ser. Pero ese verdadero ser que debe de tener un equilibrio entre tus emociones y tu espiritualidad. Renunciamos a las cosas pecaminosas y nos quedamos con las cosas buenas de la vida que Dios mismo nos da a cada uno de nosotros. Número 4. Negar el impacto que el pasado tiene en el presente. Venimos arrastrando un bagaje que sigue influenciando nuestra vida presente. El pensar que ya todo cambió y que somos perfectos, queridos hermanos, es un error. En realidad, sí es necesario que volvamos al pasado para liberarnos de las conductas enfermas y destructivas que nos impiden amarnos. ¿Sabe a quién? A nosotros mismos. Y si yo no me puedo amar a mí mismo, no puedo amar a los demás y mucho menos puedo amar a Dios. Luchamos con fortalezas que Satanás aún tiene en nosotros. Hay fortalezas que Satanás ha establecido dentro de ti. Yo les he puesto el ejemplo de un tablero de ajedrez. Cuadros blancos y cuadros negros. Los cuadros negros significan las fortalezas que Satanás ha establecido en tu vida. Y tú tienes que luchar en contra de esas fortalezas para poderlas derribar. La Biblia te dice cómo. Porque nosotros venimos arrastrando cosas como una familia de divorcio, el alcoholismo, las adicciones, violencia intrafamiliar, abusos, padres con múltiples mujeres y con hijos por todos lados, sentimientos reprimidos, una vida de escasez, carreras profesionales truncadas, patrones de conducta y de emociones negativas que necesitamos, queridos hermanos, desarraigar. El único que puede cortar con todos esos patrones de verdad negativos en nuestra vida es Cristo. Y aquí está. Hoy celebramos Santa Cena para poder celebrar que Cristo Jesús murió por ti y por mí. 5. Me voy a ir rapidito. Dividir nuestra vida en laica y sagrada, ¿no? O sea, yo les decía, a veces estamos así, tengo un pie dentro de la iglesia y otro pie puesto en el mundo. Los seres humanos tienen la extraña capacidad de vivir vidas divididas. Es muy fácil proyectar el concepto de Dios en actividades cristianas alrededor de la iglesia, pero sin pensar en Él, en nuestro matrimonio, en la educación de nuestros hijos, en la inversión de nuestro dinero, en nuestra recreación e incluso en nuestra preparación para algún examen que vamos a tener. Actualmente los cristianos viven erróneamente contrario a lo establecido a las Escrituras y las consecuencias de estas actitudes afectan negativamente nuestro testimonio personal. Porque como el de la camisa quemada, todo mundo lo veía, menos él. No solo para nosotros, sino para el mundo que nos rodea, nosotros debemos entender quién realmente somos. Nos perdemos la alegría genuina de la vida que Jesús nos ha prometido. Él dijo, tendrás una vida abundante. Estamos tan ciegos que mientras el mundo nos observa y da muestra de desaprobación, no somos capaces de visualizar la gran brecha que existe entre nuestras palabras y nuestro proceder en la vida diaria, en la vida cotidiana, en nuestro diario andar. 6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios.
Tenemos la tendencia de evaluar nuestra espiritualidad en base a lo que estamos haciendo para Dios. Lucas 10:40, yo se lo busco, me quiero ir rápido, dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Con cuántas cosas tú, querido hermano, estás lidiando todos los días de tu vida? ¿Qué parte estás tú escogiendo? ¿El afán por las actividades, por el activismo desacerbado que hay en tu vida? ¿O realmente estás poniéndote a los pies del Señor Jesucristo para poder escuchar su palabra? 7. Excluir la espiritualidad del conflicto. Si bien a nadie le gusta tener conflictos, desafortunadamente los hay. En todas partes hay conflictos, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en el matrimonio, en la familia, en la educación de los hijos, con amigos cercanos, también cuando alguien te dice o hace algo inapropiado. Hay creyentes que creen que disimular los conflictos o poner un velo sobre ellos o meterlos debajo del tapete, ya pueden seguir a Jesús sin problema. ¿Se acuerdan que les dije? Hay que buscar la paz, no mantenerla, porque mantenerla es poder meter el problema debajo del tapete. Así que continúa siendo uno de los mitos más destructivos que actualmente sobreviven dentro del cristianismo: excluir la espiritualidad del conflicto. Muy pocos de nosotros venimos de familias donde los conflictos se resuelven de una manera madura y sana. La mayoría enterramos nuestras tensiones y seguimos adelante. La pregunta es: ¿qué haces tú, querido hermano, querida hermana, cuando te enfrentas a un conflicto? Algunos de nosotros podemos ser culpables de decirle una cosa a la persona cara a cara y luego decirle a otras personas otra cosa diferente a sus espaldas. Hacer promesas que no tenemos intenciones de cumplir. Me encuentro personas y dicen: ahora sí voy a ir el domingo a la iglesia, y llega el domingo y no viene. Retirar el saludo a algunas personas, culpar, atacar, volverse sarcástico. Ceder porque tenemos miedo de no agradar, no decir toda la verdad porque no soportamos herir los sentimientos de un amigo, decir sí cuando lo que queremos decir es no, eludir, apartarse y aislarse. Jesús nos enseña que los cristianos sanos no evaden el conflicto. Su vida está llena de conflictos. El Señor Jesucristo enfrentaba continuamente a los fariseos. Constantemente tenía conflictos con los líderes religiosos, con las multitudes, con los discípulos e incluso con su propia familia. Y en su deseo de traer paz verdadera, Jesús acabó con la falsa paz que había a su alrededor. Se negó a excluir el conflicto de la espiritualidad. Número 8. Disimular la angustia y la debilidad y el fracaso. Y así estamos, ¿no? Metiendo la cabeza en un hoyo para no ver. La presión del presente, una imagen fuerte, nos persigue a la mayoría de nosotros. Nos sentimos culpables de no estar a la altura, de no alcanzar el nivel necesario. Nos olvidamos que ninguno de nosotros somos perfectos, queridos hermanos. Tenemos que entender nuestra debilidad. A veces nos sentimos de verdad devastados porque recibí una noticia de que mi cuerpo está mal. Y yo digo, querido hermano, ¿pero por qué nos afanamos? Si tenemos un Dios grande, acaba de hacer un milagro con Roger, ¿que no lo podrá hacer también en tu vida? De verdad, o sea, finalmente Pablo le decía: quita de mí esta enfermedad. Y él le dijo: no te la voy a quitar, bástate mi gracia. Olvidamos que David, uno de los amigos más queridos de Dios, cometió adulterio con Betsabé y después asesinó al marido. Y hablamos de escándalos. La Biblia está llena de escándalos.
¿Cuántos de nosotros quisiéramos borrar para siempre ciertos acontecimientos de los libros de nuestra historia para no deshonrar el nombre de Dios? Y a veces seguimos arrastrando la culpa del pasado. David no lo hizo. En cambio, como rey, usó su poder absoluto para asegurarse de que los detalles de su colosal fracaso se publicaran en un libro. ¿Tú te imaginas que tú escribieras una canción de un tremendo fracaso que tuviste en tu vida para que todos lo escuchen? Pero nosotros no, nosotros estamos así, queriendo meter debajo del iceberg todas esas cosas de las cuales todavía nos sentimos avergonzados cuando las pensamos porque no queremos enfrentarlas. Y a David se le ocurrió escribir un salmo para que se cantara en la iglesia. Eso es lo increíble. Por eso Dios lo considera conforme a su corazón. Dice el Salmo 51, del 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Todos, queridos hermanos, sin excepción, tenemos nuestros grandes defectos y nuestras grandes angustias, pero si tú los sigues disimulando, seguirás espiritualmente enfermo o enferma. 9. Vivir sin límites. ¿Hay límites en tu forma de hablar? ¿Hay límites en tu forma de gastar? ¿En tu forma de comer? ¿En tu forma de beber? ¿Hay límites en el uso de tu celular o de tu computadora? ¿Hay límites en tu comportamiento con los demás? ¿Hay límites en la manera como tú ves la televisión? Los límites en la vida cristiana son saludables. ¿Sabes por qué? Porque contribuyen a la preservación de la integridad que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y un hombre íntegro, una mujer íntegra es la que no le falta nada, está completa. El equilibrio entre la vida espiritual y cotidiana, la protección de nuestras relaciones, la preservación del agotamiento, y nos ayuda esta parte de poner límites a ser fieles a los principios de Dios. Los límites, queridos hermanos, nos permiten vivir de manera más plena, nos permiten vivir en armonía con los valores que Dios ha establecido en su palabra. 10 y último. Juzgar el viaje espiritual de otras personas. Sin duda que uno de los problemas de muchas personas es enfocarse en la vida de otras personas, supuestamente para dar consejos. Y muchos de nosotros no tenemos ningún problema en dar consejos. Perdemos tanto tiempo en esto que terminamos engañándonos a nosotros mismos, pensando que tenemos mucho que dar y por lo tanto poco para recibir de los demás. Esto nos vuelve incapaces de recibir a las personas comunes y menos maduras que nosotros, porque consideramos que ellos están en un nivel más bajo que nosotros. Yo estoy acá y él está abajo. Juzgamos a las personas por su música, si la usan muy fuerte, si la usan muy baja. Juzgamos a las personas por su tipo de cabello, si está muy largo, si está muy corto, por su forma de ser, alto, bajo. Los etiquetamos por cómo se visten, por las películas que miran, por los automóviles que compran. Creamos grupos interminables para poder calificar sutilmente a las personas.
¿Cómo usas tú tu WhatsApp? ¿Estás en el Facebook? Y muchos dicen las mujeres son excesivamente sensibles y emocionales. Los ricos son consentidos consigo mismos y son egoístas. Los pobres, ya los etiquetamos, son flojos y por eso son pobres. Y vivimos haciendo juicio de todo. Como dijo Jesús, a menos que saques la viga de tu propio ojo, ¿cómo vas a poder ver para poder sacar esa pequeña astillita que tiene el ojo de tu hermano? Primero, debo ver el gran daño que el pecado ha hecho en cada parte de lo que yo soy. Las emociones, el intelecto, el cuerpo, la voluntad y el espíritu, sí, son cosas que yo tengo que considerar en mi interior antes de querer sacar la astilla del ojo de mi hermano. En esta campaña debemos no solo encontrar el camino que nos lleve a desatar el poder transformador de Jesús para poder sanar, queridos hermanos, nuestra vida espiritual, sabiendo que ese camino es la unión de la salud emocional y la espiritualidad contemplativa, que más adelante lo vas a poder ver. Vivimos en un mundo tan deprisa que somos incapaces de detenernos a contemplar. Es sin duda un gran desafío y a lo largo de estas 8 semanas estaremos estudiando la forma que Dios propone para poder encontrar una espiritualidad emocionalmente sana. David, con base en su propia experiencia, escribe lo que es más importante para Dios. En el Salmo 51 que mencionamos hace un momento dice: Señor, abre mis labios, estoy en el versículo 15. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oremos, queridos hermanos, por una espiritualidad emocionalmente sana. Inclina tu rostro un momento y medita un poco en lo que acabas de escuchar el día de hoy. Recuerda que Dios es un Dios de orden, que Dios empodera a quien envía, que Dios ejerce su autoridad y castiga la desobediencia. El ser humano es débil y pone sus ojos en las circunstancias en vez de poner sus ojos en Dios. Dios es, queridos hermanos, soberano para poner y quitar personas de acuerdo a su desempeño, porque Él no va a tener por inocente al culpable. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, porque aunque a veces la palabra es difícil de poder discernir, es difícil de poder entender, nos confronta a cada uno de nosotros ante un espejo, Señor, un espejo que revela lo que realmente somos. Tu palabra nos muestra, Señor, nuestras faltas, nuestras fallas, y nos ayuda también, Señor, a poder encontrar ese camino que tú quieres que encontremos para poder tener esa espiritualidad emocionalmente sana. Ayúdanos, Señor, a penetrar en ese 90% que está dentro de nosotros y que a veces no queremos. Ayúdanos, Señor, a que tú seas lo único que realmente pueda guiar nuestra vida. Entendemos que somos imperfectos, entendemos que hemos sido desobedientes, entendemos que no hemos podido poner atención, pero te pedimos de tu misericordia, Señor, porque hoy estamos aquí, ante ti, ante tu palabra, Señor, para poder cambiar nuestras vidas y poder ser esos hijos y esas hijas que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Oramos a ti, Señor, en esta hermosa mañana que nos regalas, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.